Alianza After Hours. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Hoy vamos a estar turnados, vamos a tener el equipo moviéndonos en diferentes capítulos, pero para arrancar estoy con Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿qué más? ¿Qué tal, Felipe? Todo muy bien. Ya está listo para... Es la próxima semana ya el Mundial, ¿no? Sí, señor. El 11. Ya muy preparados Estaba para viendo el el inicio. mercado de apuestas de fútbol. Y Colombia contra Uzbekistán es de los partidos que más, digamos, que ven con más seguridad que se gana fácil, digamos, no paga mucho, mejor dicho. Sí, Así que bueno, vamos a ver si el primer partido de fútbol sale como las elecciones que se espera de segunda vuelta, ¿no? Que ahora hay como la gente ha comenzado a pensar que se puede ganar por harto. sí, 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 así es. Bueno, es lo esperable, ¿no? Pues, Colombia es un equipo, pues, digamos, no ganador de Copa Mundial, pero con recorrido, mientras que el otro es un debutante, muy expectante y seguramente muy defensivo. Entonces ahí estaremos pendientes de lo que pueda pasar con ese primer partido. ¿Cuándo es que juegan? ¿El 14? 17. Ah, el 17. Es el primer partido del 17. Sí, sí. Ok. Y el 14 arranca todo. El 11. El 11, ok, El tengo 11. las fechas súper claras. Listo, México-Sudáfrica, sí, señor. ok. Bueno, y ese partido puntualmente, ¿cómo lo ven? ¿Hacia México? Pues es un partido Ok. parejo, pero México tiene más bagaje, ¿no? Entonces es probable que sí lo pueda vencer. Ok, bueno, listo, listo, no, pues nada, va a ser rarísimo y creo que hay documentos que escriben sobre este tema de el efecto de los mundiales sobre los activos financieros. Va a estar raro porque el mercado va a tener parte de su atención ahí. Sin embargo, pues tenemos mucho en nuestro plato para ponerle ¿no? el aderezo del mundial en el plato. Está suficientemente lleno para preocuparnos por el tema del mundial ahora. Y terminamos una semana muy movida, una semana compleja. Que bueno, voy a arrancar, Carlos, de una vez a contar la historia de qué pasó en la semana, donde, como siempre, ¿no? Vasos medio llenos y medio vacíos. Voy a hablar del tema internacional y el tema local. Lo retomamos ahora con Carlos cuando hablemos de los diferentes capítulos que trajimos hoy para hablar. Pero en general el resumen es, terminamos en modo pánico los mercados. En realidad, a mediados de la semana no había ningún problema, el mercado estaba medio tranquilo. Eh, y de repente sale este reporte corporativo de Broadcom, ¿no? Una de estas empresas que se volvió de las grandotas estos últimos semestres del G7, de las Big Seven en Estados Unidos. Es una empresa de microchips y de software, eh, pero bueno, pues que ya vale una plata enorme, vale cerca de 2 trillones. Y esto va a ser un continuo en el tema de la inteligencia artificial, y que ha sido un continuo con Nvidia, por ejemplo, que obviamente es el líder, ¿no? 5 trillones, una cosa así bárbara. Y es que reportan bien, reportan muy cerca de lo que esperaban, pero el mercado ahora está como valorado a la perfección, a que las cosas salgan perfectas. Entonces, sale muy en línea los ingresos, y de hecho las proyecciones son muy parecidas, pero no hay un aumento, y el mercado inmediatamente dice, algo está pasando aquí. Entonces, obviamente se pone muy nervioso y es normal cuando el mercado sube verticalmente. Eso pasa el jueves en la semana y comienza a haber volatilidad. Sin embargo, la volatilidad se ve controlada por otra gran noticia, que es más como una expectativa, y es al otro lado, en el vaso medio lleno, la salida de SpaceX, ¿no? La empresa de Elon Musk a bolsa, que se espera que sea el IPO más grande de toda la historia. Una empresa que va a arrancar, pues se espera que esté valorada en, pues en 1,8 trillones, ¿no? En un montón de plata, y que la colocación o la emisión recaude hasta 75 billones de dólares. Para que ustedes se pongan en contexto, Saudi Aramco recaudó 25.000 millones de dólares, o sea que sería el IPO más grande de la historia.
Y eso generó algo de expectativa positiva, por ejemplo, en los bancos que van a participar en ese IPO. Entonces el sector financiero aguantó, el Dow Jones medio aguantó, igual terminó la semana negativo, pero, o los últimos días negativos, no la semana. Pero esa parte trató de balancear el jueves y trató de balancear el viernes, pero el viernes ya las ventas fueron mucho más dinámicas, más agresivas, con un tercer dato que sale en la semana y es el empleo de Estados Unidos. Ya les voy a contar eso, les voy a terminar la historia de SpaceX. Eh, Porque claro, esta es una, pues es como uno de los dos huevitos de Elon Musk, el otro pues es Tesla. Estos son los que hacen viajes ¿no? interplanetarios y tienen ingresos vía la NASA, pero también son los dueños de X y de Grok en una rama que se llama inteligencia artificial, que es IAX, que de hecho no es, el gran ingreso no es X, tienen otros ingresos diferentes que son más importantes por ese lado. Eh, y el ingreso mayor de esta compañía en este momento, digamos, lo que les da el pan y la mantequilla para que cuando exploten los otros proyectos que son, ¿no? Los viajes espaciales o el transporte espacial y todo esto, es Starlink, ¿no? ¿Así es que se llama, Carlos? Eh, Porque yo no tengo acceso a ese servicio, Así pero ese es es, el así servicio es. sí, ese servicio de internet, que en Colombia usted Satelital. me contaba que le ha ido bien, de satelital. Bueno, es el 60% de SpaceX. Uno se imagina SpaceX, se imagina, ¿no? Las naves espaciales y Marte y todo esto. Bueno, Starlink es el ingreso principal. Una empresa enorme, un monstruo. Y como les digo, la expectativa ayudó a balancear, pero al final el mercado entró en pánico por el miedo de que haya una toma de ganancias agresiva en todo el tema tecnológico. Mientras eso estaba pasando, Latinoamérica no va bien. Latinoamérica ha estado sufriendo, le ha costado, la historia brasilera le ha costado a los mercados, esa recomposición de apuestas entre Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, Bolsonaro Jr. y Lula. Le ha pegado a Brasil y en un país que además tiene unos problemas fiscales también enormes como los colombianos, pues están entrando en un periodo de incertidumbre como el colombiano, como el que Colombia entró en algún momento. Así que Latinoamérica no ha cogido viento y esto le cayó pues como la noche oscura y la vaca negra y las gafas negras y en últimas sale el empleo de Estados Unidos y sorprende al mercado, sale supremamente alto, eh, y no solamente sale supremamente alto, sino que corrigen el del mes pasado al alza. Entonces muestra una economía fuerte, un empleo full recuperado. Si quieren mostramos el gráfico de empleo ahí de una vez, que trajimos para este caso. Ahí creo que nos quedó mal en el subtítulo, 172.000 nuevos empleos. Ahí arriba nos quedó mal, con un número se nos estuvo mal. Pero claro, fue casi el doble. No, fue más del doble. Se esperaba 85.000. Y si el anterior también lo subieron a niveles de 170, entonces ya tenemos 2 meses muy fuertes, que en realidad son tres, pero es que el anterior teníamos las dudas de todo el tema de los blackouts y los problemas que ha habido en Estados Unidos en términos de reportes, pero ya no, son tres datos fuertísimos, con una tasa de desempleo estable del 4,3, y uno diría eso, lo discutíamos con Carlos, ¿eso es bueno o es malo? O sea, ¿usted por qué me lo está poniendo en el vaso medio vacío de la parte de empleo? Es que ya volvamos. Y es porque, claro, el mercado con estos miedos que tiene de inflación, eh, no le sirve, digamos, que haya una reactivación económica muy agresiva, muy fuerte, que se salga de estos números negativos y que ahora esté completamente al otro lado con uno de los mejores números de los últimos 3 años. Entonces el mercado se preocupó, vendió bonos agresivamente y se dobló en las ventas de acciones y ahí se llevó a todo el mercado. Y ahí el, digamos, la, la cereza bueno, no en un plato bien amargo, la única parte dulce más bien, digámoslo así, fue Colombia, que al final de cuentas no le fue tan mal. Obviamente arrancó la semana celebrando el tema político, eh, eh, y aunque hubo toma de ganancias durante toda la semana, porque es que afuera no ha ayudado, pues afuera también le ha ido, esto lo vamos a ver ahora, le ha ido quitando margen a Colombia de valorización, la cancha se le hace más pequeña, entonces uno dice, lo político es lo más importante, está claro, pero es difícil que con lo político rompamos la cancha, que
les contábamos hace una semana, ¿no? Que es romper la cancha. Pues dólar abajo de 3.400 o de 3.500, que es romper la cancha. El mismo Ecopetrol arriba de 3.000, eso es romper la cancha de lo que estamos manejando ahora. Nosotros creemos que la cancha se puede romper, pero pues primero hay que llegar al 21 de junio y tener el primer elemento, y es que haya, pues que haya un cambio político. Y en uno de esos capítulos del día de hoy, en el que va a estar Ricardo, acompañado tal vez por Felipe, que ahorita no están ninguno de los dos arrancando, vamos a hablar de esto. Y de paso yo el mensaje que daría es, se está tan importante para que Colombia pueda romper los rangos de las canchas, que no es fácil. No solamente es el cambio político, sino yo creo que en medio de la incertidumbre que ha generado el gobierno en temas de qué tanto está dispuesto a aceptar una transición amigable o una transición en general, va a ser importante también la ventaja, que sea un número que también lo vamos a ver aquí en uno de los capítulos, en ese capítulo precisamente, pues que la distancia no es tampoco tan, digamos, uno diría, yo sé que la gente está asustada y no conoce, hay toda clase de conspiraciones acerca de, oye, ¿será que puede pasar algo en los votos que hay? Bueno, nosotros solo nos podemos ceñir a los números y eso es lo que hemos hecho, siempre. Con los números que las elecciones hay una ventaja de más de 1.000.000 existe y eso da confianza, gobernabilidad y eso también tiene un impacto en esa cancha que les estoy tratando de contar, que ahora vamos a ir allá. Pero bueno, en resumen, Colombia celebró este tema y lo celebró y aunque hubo toma de ganancias, lo blindó un poco. Al final de la semana ya comenzaron a comprar dólar, que obviamente el dólar en Colombia ya estaba muy bajito, eh, pero por ejemplo no vendieron test. Y los test tal vez fueron la gran historia de esta semana. ¿Por qué? Porque eran el activo más castigado de todos los colombianos. Es difícil que uno haga una hipótesis de que las acciones colombianas estaban castigadas por el gobierno, estuvieron castigadas por el ciclo político hace 2 años, pero los últimos 2 años se han alineado mucho con cualquier otra bolsa de la región. Es difícil argumentar que el dólar en Colombia o el peso colombiano estuviera castigado con el tema electoral. Pues porque ustedes han visto que sí estuvo castigado, pero da igual. Después de ir a 5.000, se bajó hasta los 3.600, 3.500. Y aunque puede tener algo de espacio de valorización, nosotros pensamos que sí, está muy alineado con Latinoamérica. Entonces es difícil decir, oh, es que el dólar eh, solo por el cambio político tiene que bajar mucho. Nosotros decimos, sí, tiene que bajar, pero tiene que venir acompañado por el apetito latinoamericano, que es el que no hay ahorita. Y nosotros creemos que va a regresar, pero ahorita no hay. Eh, en cambio, con los test es diferente. A los test les estaban cobrando 300 básicos, 400 básicos, o sea, 4%, que hemos insistido que no hay forma de explicarlo si no es por incertidumbre política, no hay forma de explicarlo por la tasa del Banco de la República, no hay forma de explicarlo ni siquiera por los números económicos que en Colombia se han deteriorado tan rápido los últimos 2 años, porque aún así nos estaban cobrando mucho. Eh, pero entonces la gente estaba loca, no, se explicaban porque, dado que se deterioraron tan rápido en 2 años, pues el riesgo era si repetimos un gobierno que no tiene el interés o que no tiene la capacidad de lograr déficits más moderados, pues el deterioro va a continuar igual vertical. Entonces hay un montón de aire, que era aire de preocupación, que se cerró mucho con el rally electoral en deuda pública, que fue lo más llamativo de toda esta historia. Otras noticias, pues obviamente estamos preparándonos para la inflación de Colombia, que ustedes ya la deben conocer, nosotros no la conocemos, ustedes saben ahorita más que nosotros en eso. Y también obviamente tuvimos actualizaciones de Atlas Intel después de que pues Atlas Intel eh, pues mostró que por supuesto estaba mucho más afinado que el resto de las encuestadoras, pues uno está pendiente de ver qué dicen ellos y cómo amplían o no la ventaja que se tiene. Entonces el resumen completo, voy a hablarles de activos y después vamos a meternos de lleno en el tamaño de la cancha para activos financieros para seguir pensando en la cancha y cómo se nos está chiquitando la cancha con el tema global, con la crisis global. Y vamos a hablar de lo político y vamos a hablar de la inflación. Pero déjenme les termino hablando de mercado con las líneas T que siempre hablamos. Entonces, como les mencionaba, la semana terminó con correcciones en Estados Unidos. Finalmente, las acciones gringas cayeron, pero cayeron en la forma en que uno, digamos, en que le duele a Latinoamérica. Ya le estaba doliendo antes cuando no caían, porque se dio con dólar fuerte, se dio con el DXY otra vez bordeando los 100 y ustedes conocen la historia, si los 100 se rompen, tenemos un evento estilo Ucrania en que el DXY se subió 10%, digamos que ojalá no se suba 10, pero con que se suba 5, se nos achiquita la cancha completamente, se nos mueve, ya la vamos a ver.
Entonces el DX ya terminó al borde. Además es uno de nuestros canarios que ahora lo vamos a ver mejor. Y los tesoros también los terminaron vendiendo fuertemente, que es otro de los canarios en la mina que hemos hablado en donde lo de afuera se enreda más o empeora. Y con un petróleo estable, pero pues no fuerte, un petróleo al borde de los 90, 92, es que ha sido el piso del Brent en toda esta crisis que ha habido. ¿Cómo se ve Latinoamérica en esa foto? Pues Latinoamérica, yo creo que se sigue llamando toma de ganancias, pero cada vez es más vertical, ¿no? Lo que ha caído la bolsa brasilera, lo que ha caído la bolsa latinoamericana, cada vez es más fuerte. Ustedes ven la bolsa brasilera, ahí perdimos motor y medio del avión que tiene dos motores. Perdimos motor y medio cuando Brasil entró en desgracia por la volatilidad política. Eh, que va a cambiar, sí, que es más, que de pronto incluso si gana Lula, posiblemente el mercado lo vuelva a comprar, o sea, pero ahorita, pues el mercado está en la foto de, ¿no? Como diría Pambelé, prefiero cambio político, es mejor con cambio político que sin cambio político, sí, es mejor cambio político, pero si no hay cambio político, yo diría, el mercado igual va a terminar comprando a Lula, pero ahorita no es el momento, están en el nerviosismo, las elecciones, pues son hasta octubre, en noviembre, así que toma tiempo, todavía hay mucho espacio y Brasil está siendo vendido agresivamente y con esto ustedes ven México menos, pero también ya lo está copiando. Y ustedes ven Chile en el gráfico de abajo, pues Chile se desploma porque Chile no le ha caído bien este tema del petróleo fuerte tampoco. Y nosotros ahora liderando, ¿no? Pues, como el tema contrario, ahora nosotros liderando, sí nos tomaron ganancia, pero moderadamente, después de digamos, la celebración política y toda la subida de Colombia ha sido política, desde abajo, toda la subida del COCAP ha sido, estas 2 semanas ha sido política, o casi 3 semanas. Claro, la aceleración electoral de la parte, de la primera vuelta es la última parte, pero antes, pues habíamos tenido todo el cambio de encuestas y toda esta información, o sea, todo ese rebote ha sido político y por eso estamos ahora liderando la región. Y lo mismo en dólar, después de que tuvimos ese ataque al Banco de la República y el dólar se fue a 3.800, regresó a 3.550 que era la cancha, ¿no? Perfectamente dibujada el mercado, tuvo la primera vuelta y dijo, me voy para 3.550 que es el mínimo de este año, con una memoria perfecta técnica. Y al final de la semana ya echó un poquito para arriba, parte toma de ganancias, parte pues porque todas las monedas terminaron arriba con el miedo del DXY, con el miedo global. Le dieron muy duro a Brasil, le dieron muy duro a Chile. A nosotros, si ustedes ven estas fotos, pues las sacamos súper barata en un tema de primer y segundo piso enredados. El tercer piso se nos arregló, ¿no? Más o menos, porque no está confirmado todo, pero se nos arregló el tercer piso, que es el piso colombiano, por la fuerza política, que venía deteriorado por el ataque institucional del gobierno al Banco de la República, eh, y se nos desarmaron primero y segundo piso. Segundo piso anda desarmadito desde mediados de abril, Latinoamérica no va bien, y el primer piso se desarmó eh, full los últimos días de la semana. Vámonos entonces a los canarios en la mina, ¿no? Del tema global. Nosotros hemos dicho, nosotros estamos vigilando 4 canarios en la mina, ¿no? Los canarios son esos pajaritos que los mineros llevaban y los metían en la mina y si había un cambio pues en el ambiente que fuera tóxico, pues los pajaritos se morían primero y le avisaban a la gente que tocaba salir de la mina. Eh, Entonces, ¿cuáles son los canarios en la mina? Obviamente, estos no son ningunos pajaritos, estos son unos monstruos gigantes, pero es lo que tenemos para que nos señale. Entonces, una de ellas es Nvidia, que decíamos la semana pasada, aguantó estos máximos históricos, en los últimos 2 días los perdió. Entonces, Nvidia, un canarito que está como dormido frente ahí en un lado de la jaula o enfermo, pero el cierre en vida pues no fue bueno para el mercado, para el ímpetu. Aquí nada estoy diciendo que esto entonces es una corrección del 20% afuera o del 30 o el 15, no tengo ni idea, pero a medida que los canarios se vayan sacando la mano, vayan estirando la pata, pues entonces la corrección va a ser más profunda de lo que estamos viviendo. Claro, en un activo que ha subido vertical, si devuelve 5 o 10, pues la verdad no es una crisis porque ha subido muchísimo también para el otro lado. El otro canario que está vivo todavía es el Dow Jones. Y el Dow Jones sigue por encima de máximos y le ayudó un poco esa historia del SpaceX y las acciones financieras resistieron bastante, incluso terminaron positivas el mismo viernes, creo. Estamos grabando
antes del cierre, pero muy cerca del cierre. Así que el Dow Jones es un canario que aguanta. El otro canario es el dólar a nivel mundial, es el DXY, que ese sí es un canario berraco, ese es el canario que más le duele a Latinoamérica. Y que ya les hemos contado la historia de, vea lo que pasó con el DXY en el choque de Ucrania. El choque fue tan inflacionario que las tasas de tesoro se desarmaron y el dólar se disparó de 100 a 110, que eso es una barbaridad, ¿no? 10% en el dólar a nivel mundial. Ni idea si esto sea lo mismo, pero digamos, obviamente estamos a la expectativa de si esto va a arrancar hacia arriba. Entonces el DXY ha formado pues una basecita muy, muy elegante, muy organizada entre el 96, que era nuestro nivel de, oiga, abajo del 96 Latinoamérica se vuelve una belleza, llega la guerra y lo devuelve, y ahí andamos, ¿no? Y arriba del 100, que es full impacto de la guerra, ¿no? Full impacto inflacionario. Y obviamente inflacionario slash economía gringa fuerte. Entonces las dos cosas son inflacionarias. Entonces aquí esto no se ha decidido tampoco, pero está tan claro el dibujito de ese canario. Ese canario es como, es un mimo, el canario no habla, pero le explica a uno exacto lo que piensa. Entonces, si el 100 o 100 y medio se rompe, ese canario va a hacer movidas duras, va a sacar la pata. O sea, va a ser la mímica de canario muerto y va a ser problemático para Latinoamérica, va a ser problemático para el dólar a nivel mundial. Y como les decía, se achiquita la cancha. Ese es como el mensaje que ahorita, después de hablarles de inflación, les voy a contar en otra historia del mercado. Y otro canario, que ese sí es un canario elefante, este otro era un canario eh, hipopótamo y este es canario elefante, que es los tesoros de 30 años en Estados Unidos, que ustedes saben han estado jugando con el 520, que es el nivel más alto de este canario elefante desde el 2000. O sea, son 25 años en que este nivel no lo ha superado y sería, pues, generaría incertidumbre, ¿no? No, no es el fin del mundo, nada de estas cosas, los canarios lo hemos vivido mil veces, hasta inconscientemente lo hemos vivido, se maneja eh, dentro de un mercado que la gente va a volver a comprar tecnología apenas le dé chances y hay unas correcciones fuertes. Es decir, aquí no estamos hablando de, de un desempleo que se fue encima del 5% o de una inflación que está rompiendo el 5%, algo fundamental que uno diga miércoles, pero genera ruido, genera volatilidad y genera oportunidades de toma de ganancias en mercados que han estado dando mucho billete. Y hay que vigilarlos, ¿no? Un tesoro arriba del 5,20, pues hay que alistarse. De pronto ese es el nuevo mundo. De pronto el nuevo mundo es inflaciones al norte del 3 y con un crecimiento gringo del 2 en el largo plazo, pues los tesoros son al 5, ¿no? Es como el PIB nominal, el PIB real más inflación. Entonces no es que sea el fin del mundo, pero el mercado cada vez que tiene estos choques puede tener volatilidad, puede tomar tiempo ajustarse. A nosotros nos preocupa, y obviamente sí nos preocupa el mercado, pues nosotros vemos variables fundamentales rompiendo, como un desempleo rompiendo el 5 o una inflación rompiendo el 5. Entonces, digamos, oh, aquí hay más razones. Pero digamos que lo que uno sabe que es, o sea, que es la kriptonita para el mercado, si estamos hablando del mercado de renta variable global, el mercado de riesgo, es la tasa de desempleo. La inflación lo que hace es que llega a la tasa de desempleo a punta de, a ver, de matar consumo si se dispara muy rápido, pero al final la tasa de desempleo estable es la que le dice a uno esto es duro, hay volatilidad, Latinoamérica no la está viendo bien, pero no necesariamente pues es algo que implique cosas más serias. Y el último gráfico de este tema es un gráfico de cómo se ha ido cómo se está dando la teoría del dichoso ciclo de oro latinoamericano, ¿no? Porque nosotros hemos estado celebrando durante 2 años el gran rally del ILF, que ha estado divino, ¿no? Uno no se puede quejar por una corrección chiquitica que ni siquiera se ve ahí en ese gráfico, no se alcanza ni a ver, pero como diría Pamela, es mejor que las acciones suban a que bajen. Entonces, claro, genera incertidumbre, pero ustedes ven en la línea verde que es Latinoamérica, el ILF, el ETF, pues es una caída chiquitica frente al jalonazo que ha tenido. Pero este gráfico aparte nos deja entender un poco más la dinámica general. El EWY es el KOSPI, es la bolsa de Corea del Sur, que es la parte de los emergentes que más ha estado, que más se puede parecer a la historia de los semiconductores en Estados Unidos, sin ser la misma, pero también ha sido muy agresiva. Y el EM, pues es el ETF de acciones emergentes que ha comenzado a jalar.
a ser jalado con esta hipótesis nuestra de fichas de dominó. Cuando el mercado comienza a encontrar valor en emergentes, comienza a girar. Pero este valor, digamos, el valor de emergente del último año y medio era un valor era cíclico, era el dólar está débil, los gringos no sacan, no levantan la cabeza como nosotros, era diferente. Esta parte de esta aceleración se ha dado por una historia tecnológica que ha acelerado una parte emergente, pero solo la parte tecnológica emergente, y por eso coincide con la aceleración del Nasdaq. Entonces, esta sirve, ¿no? A uno le sirve que los emergentes jalen, a uno le sirve que por allá en Corea digan, uy, es que Samsung vale tanto, entonces de pronto este banco coreano debe valer más, porque cómo vamos a tener esos múltiplos, todo eso sirve, eso no, pero obviamente es una historia muy puntual, el jalonazo reciente en emergentes, que se ha vivido pues por la bolsa de Corea del Sur, por los semiconductores, ni siquiera es China el que está en rally y por eso ha jalado emergentes. Y obviamente nuestra carreta de la convergencia pues sigue viva. ¿Cuál convergencia? Pues como la del 2002, la que ustedes ven ahí en el gráfico, cuando todas esas líneas arrancaron todas a la misma velocidad. Lo que pasa es que con esta historia de los semiconductores y la inteligencia artificial, pues tenemos un jalonazo más de un lado que el otro y toca medio recomponer. Y ese jalonazo adicionalmente ha hecho que muchos analistas afuera digan, nos gustan los emergentes, pero ya no nos gusta Latinoamérica, nos gustan esos que tienen tecnología. De nuevo, esas historias pasan. En algún momento volverán a decir, no, pero Latinoamérica realmente vale la pena. Y de hecho, Latinoamérica, ustedes ven, estaba subiendo más vertical que los mismos emergentes. Eh, Así que es parte de la forma en que va el péndulo de inversión y se va moviendo, no es nada. Y obviamente, vuelvo a insistir, visualmente no es absolutamente nada. Y a ese gráfico le agregamos cómo fue el rally del 2002. Esa línea negra es la proyección, digamos, es qué pasa si sucediera lo mismo. ¿Qué pasa si nos vamos? Entonces, bueno, la respuesta es el ILF se iría a 183 para casi que a donde está ahorita el Kospi. Ese sería el rally latinoamericano estos 3 4 años, que significa que se multiplique, si fuera esa la regla de repetir el rally anterior, eh, a hoy, dado que el ILF ya arrancó el rally, pero ahorita que está a 33, pues sería multiplicarse por 6 si esa fuera la historia que nos espera los próximos hasta el 2030, repetir eso. Eh, y fíjense cómo fue ese rally. En ese rally hubo estos descansos, hubo uno, de hecho apenas arrancó uno igualito a estos, para que ustedes también piensen un poco, eh, pues que la ansiedad del ver a Bancolombia vertical es como ya no está subiendo, algo, el mundo se va a acabar, algo pasó y es parte normal. Y también para moderar el pánico y moderar los excesos. Todo esto sirve para controlar. Y si ahorita viene una corrección de Corea, de emergentes, del Nasdaq, pues nos va a doler y puede ser más profunda la corrección latinoamericana. Y por eso, y este es el punto que vuelvo a decir, este me sirve de entorno para el capítulo después del de Carlos, de que hablemos ahorita de inflación, para decirles la cancha se nos achiquita en este momento puntual electoral nuestro, que tenemos elecciones y afuera están sufriendo una mini crisis. Listo, ahí terminamos y ahora sí nos vamos al primer capítulo, digamos, de tres que queremos contarles hoy, que es para hablar un poquito de inflación y también de test. Ahí yo voy a echar un cuento también de test, pero básicamente para hablar de los bonos en Colombia, de los test, hay varios niveles de análisis. Está el tema de la inflación y salario mínimo, que era la obsesión este año, arrancando el año, y que ha tenido su impacto, pero dado que los test se han desvalorizado tanto y ahora valorizado, inicialmente desvalorizado, entonces uno sabe que había algo más, ¿no? Y era, por supuesto, todo este tema del castigo político, la institucionalidad. Y en la mitad está, si tenemos un choque de venta de bonos globales, ahorita que está moviéndose duro, la pregunta es si eso puede como enredar un poco la valorización de los precios. Ustedes me dicen, yo no creo. Es tanto el castigo que tiene Colombia, el castigo político es un monstruo que ya ha sido descontado mucho, obviamente estas semanas han sido una locura, pero que pueden ayudar a que Colombia, las tasas de los test que están por encima del 12 de pronto sigan relativamente ancladas gracias a si se da el cambio político. Pero bueno, primero, Carlos, hablemos de inflación, ¿no? Porque ustedes ya conocen el dato, nosotros no, pero tenemos un dato de inflación también de esos gordos, ¿no? Que venía, pues porque los gordos eran de enero a abril,
y la inflación puede que siga subiendo, ¿no? Entonces, cuente usted cómo la está viendo. Perfecto, Felipe. Sí, efectivamente vamos pues ustedes ya conocen, como bien se decía, pero nosotros vamos a conocer el dato de inflación, el cual se ve precedido precisamente por la publicación de los resultados del comportamiento de los precios al productor, el IPP, pues que, digamos, tiene que hacérsele seguimiento y más en esta coyuntura cuando estamos expectantes sobre una eventual transmisión de precios, en particular de los fertilizantes, los precios internacionales de estos al contexto local. Y lo cierto es que pues a partir de los resultados de IPP para el mes de mayo, lo cierto es que todavía no parecen evidenciarse esos efectos, sobre todo en el componente del agro. Y ahí déjenme decirle a usted, Felipe, y a toda la audiencia que si bien el IPP se aceleró en términos anuales, pasando de un 4,8 a un 6,8%, pues lo cierto es que el impulso no provino, como ya mencionaba, del componente agrícola que le tiene un impacto significativo sobre la inflación de alimentos, sino del componente minero y en particular de la extracción de crudo. Estamos hablando de mayores precios de la gasolina, pues lo cual es comprensible en este contexto dado por el conflicto en el Medio Oriente, pero digamos que lo positivo y por eso la visión que uno puede tener respecto a los resultados es mixta, es que precisamente el componente de agro se desaceleró en términos mensuales en cerca del 3,2%. Y ahí, pues, digamos, de manera mucho más importante, se vio que los precios de algunos rubros perecederos, a saber, el tomate, el plátano, incluso los cítricos que venían presionando al alza, a la inflación, incluso de alimentos entre enero y abril, pues también se contrajeron de una manera importante, a doble dígito, incluso en el caso del tomate, más del 23%. Entonces eso, digamos, puede estar asociada a una sorpresa alcista de la que ustedes, bajista, digo, de la cual ustedes pueden tener mucha más certeza, ¿no? Y ya pues esperando este resultado de inflación para el mes de mayo, nosotros creemos que esta pudo haber rondado cerca del 5,95 en términos anuales, ya acercándose a ese 6%. Tengamos en cuenta que hace un año esta era o bordeaba el 5,1%. Entonces, más allá de que aún si se materializa una sorpresa bajista por el lado de los alimentos perecederos, pues vamos a estar bordeando en el mejor de los casos como un 5,8%. Entonces, claramente vamos a ver que el efecto del salario mínimo sobre los precios pues estuvo ahí y ha llevado a que se haya modificado o incrementado el nivel de inflación, pero en cualquier caso, pues tendríamos precisamente una menor presión también por el lado de los servicios, que en cualquier caso van a alcanzar una variación anual del 7% cercana. Y ya digamos que de manera tal vez positiva, pues podemos pensar en el comportamiento de los precios de los bienes que se mantienen acotados cerca del 3,1%, muy por debajo del registro general. Y pues también, digamos, favorecidos por este comportamiento del dólar, que como ustedes pueden apreciar ahí con esa apreciación en términos anuales, pues le resta tracción al comportamiento de los precios. Entonces, pues más una expectativa de inflación al alza, que pues por supuesto, dependiendo si hay una sorpresa alcista o bajista, también tendrá una incidencia sobre el comportamiento de los bonos. Sí, a mí, digamos, en ese gráfico me pone a pensar, digamos, si la inflación al final de esta historia se acerca al 6, yo creo que se va a acercar al 6, ¿no? Esa es como la idea general. Pensar que el mercado ya tiene trazado ese rumbo hace rato. O sea, eso no va a haber sorpresa. Hombre, sí, si es 6.20, pues el mercado reaccionará así de 5.80, como siempre, ¿no? Pero en general la lectura de si esto le cambia a uno la visión que ustedes han planteado, Carlos, y el resto de analistas, no va a cambiar, es la misma. Es como la misma senda y el arco que ustedes lanzaron en diciembre, la flecha va por donde debe ir. Aquí no hay nada nuevo. Pero si hay unos sustos, ¿no? De segundo semestre que hay que estar vigilando. ¿Cuáles son los que usted está pensando más?
Pues hombre, son dos principalmente. Uno, el asociado precisamente a la transmisión rezagada de ese incremento de los precios de los fertilizantes a nivel internacional en el contexto local. Eso puede meterle un ruido a la inflación, sobre todo de alimentos, importante, hasta 9 meses adelante. Entonces hay que monitorear mes a mes lo que ocurre con, sobre todo con este componente del IPP agro que le mencionaba. Y el otro, pues, es el fenómeno del niño, que usted en otros momentos ha destacado que, pues, si bien puede tener un impacto significativo, hay que controlar y tener en cuenta, pues, lo que también ocurría con el dólar en esos momentos, pero lo cierto es que, dado lo que nos están comentando o lo que anuncian pues las agencias meteorológicas y demás sobre que este niño puede ser de fuerte a muy fuerte, pues ahí podría haber una presión significativa, sobre todo en la segunda parte del año o incluso a inicios del 2027. Ok, entonces uno dice, listo, la senda es hacia el 6, 6,5 y depende del ruido que termine generándose un poquito más arriba Así es. o más cerca al 6. Bueno, Así es. buenísimo. Aquí, esta es una de las primeras partes para evaluar eh, hacia dónde uno se imagina que, o sea, si los TES y los CDT siguen siendo una buena inversión o se van a volver a enredar o no, y es que la inflación está tranquila. Porque la inflación le permite al Banco de la República tener una senda, ¿no? Que es lo que el banco tiene en mente, lo que los analistas tienen en mente y lo que el mercado tiene en mente. Ese es un cuento ahí del siguiente slide, Carlos, de qué es lo que están viendo el mercado. Y ahí en ese gráfico le agregamos los bonos colombianos de 2 años eh, para que ustedes vean qué es lo que ha pasado, ¿no? Que sencillamente ese bono se fue a la porra sin importarle el tema del banco y ahora está repensando. Entonces, usted, ¿cómo está el tema del Banco de la República asociado a este tema de la inflación? Bueno, Felipe, en línea con lo que le mencionaba y respecto a esa pausa que puso el Banco de la República en el mes de abril, pues sí se espera que se retome el ciclo alcista precisamente a finales de junio, y me refiero al ciclo alcista de tasas de interés. Y con este, pues de manera gradual, se contempla que con el objetivo de anclar las expectativas inflacionarias, es decir, que la inflación vuelva en el mediano plazo o pensando ya en el 2027, incluso en el 2028 a ese rango meta, ¿sí? Que está comprendido entre el 4 y el 2% de inflación, pues en ese sentido, el Banco de la República va a tener que seguir aumentando su tasa de interés. Y ahí, digamos que hay una discrepancia entre lo que esperamos nosotros los analistas frente a lo que contempla el mercado, digamos, los operadores, en el sentido en que, por un lado, a cierre de este año, los analistas estamos más inclinados a que podamos tener un nivel de cierre cercano al 12,25%, mientras que el mercado todavía tiene unas expectativas mucho más alcistas y ya más tendientes o cercanas hacia un 13%. Ya después del 2027, conforme se vayan anclando esas expectativas inflacionarias y más si le sumamos una eventual apreciación derivada del cambio político que puede ocurrir, entonces ya estaríamos hablando de que eventualmente se pueda reducir la tasa de interés, ya pensando sobre todo en el segundo semestre del 2027, pero digamos que eso, con todo lo que ocurre a diario, le diría que pues eso ya parece incluso un poco alejado de lo que puede ocurrir. Entonces, por lo pronto, pues hay una diferencia en las expectativas de los analistas y del mercado. Y por último, le quiero mencionar, y precisamente en línea con lo que usted mencionaba, es que los test de 2 años, si bien se vieron afectados el viernes por todo el contexto internacional, pues usted ve que ahí de todas maneras casi que no se ve ese impacto, fueron cerca de 5 puntos básicos al alza, pero aún así, pues la mejoría asociada a los resultados de la primera vuelta, pues ve que se redujeron de una manera importante esos test, esas tasas, pues. Sí, este gráfico a mí se me hace, digamos, para la gente que está metida en el mercado de test o los que les interese un poco, porque aquí estamos hablando del activo más castigado de Colombia. ¿Por qué es este sí y otros no? Porque es donde el gobierno tenía total injerencia. El gobierno, en teoría, hay un diseño para restringir la actividad del gobierno. Uno de ellos es, por supuesto, la regla fiscal, el otro es el plan financiero, pero ninguna de esas cosas funcionaron este último año y medio. Entonces, si no hay camisa de fuerza,
el gobierno tiene full efecto y por eso el desvío tan grande que hay aquí. Ahora, uno dirá, pero ¿cuál es el desvío, digamos? Entonces, la forma de entender el desvío de los test es compararlo con la línea verde, ¿no? No la línea azul. La línea azul está derivada de, digamos, la línea azul se deriva de los mismos test, de la línea, pero piensen que la línea verde es la continuidad, la continuación de lo que va a ser la tasa del Banco de la República, y es llegar al 12, o de pronto el mismo gerente técnico ha dicho, el 12 me parece una exageración, o no lo ha dicho así, ha dado el mensaje de que pronto es muy alto. Entonces imagínense que los test en este momento, con la información que tenemos ahora, ¿no? No, si el fenómeno del niño y que un montón de cosas que pueden pasar, digamos, con las probabilidades que uno tiene hasta ahora, la tasa del banco debería llegar al 12 y no mucho más del 12 o un poco menos del 12. Entonces, esos bonos, todos los bonos colombianos que estén arriba del 12 están en otro sitio, están, digamos, están viendo algo más. ¿Qué es lo que están viendo esos bonos? Pues hemos insistido, miedo institucional, de que un gobierno que repita sencillamente deteriore los números tan rápido como se deterioraron en el último año y medio. Es aire, pero no es un aire que sea especulativo, absolutamente no, con razón, es un aire que vio, que confió en los test, creía que los test iban a quedar al 9, confió y se dio cuenta que no, que nosotros no tenemos en este momento ningún compromiso con variables fiscales, ninguna proyección que nos puedan creer y hasta somos malos haciéndolas, estoy hablando del gobierno, con los números que ha transmitido. Entonces, esa subida de los test se debió a esa incertidumbre de qué pasa si me toca repetir un gobierno que me dé los mismos mensajes y los mismos malos cálculos. El aire que están ustedes sobre la línea verde deberían converger. Entonces la regla de servilleta es si hay cambio político, toda la curva de test debería ir al 12 o por debajo del 12. Y todavía gran parte de la curva de test está al 13. Entonces hay un montón. Claro, eso, de nuevo, hombre, si el banco tiene que subir una gota más por el niño, no importa, pero aquí lo que estamos hablando es de la prima política. La prima política ya se comenzó a recoger, pero para mí debería recogerse completamente con las tasas alineadas. Y es toda la curva de test igual o debajo del Banco de la República, que en este caso lo más creíble es la línea verde, porque no vuelvo a insistir, la línea azul es derivada, es lo mismo, la línea azul está alta porque los test están altos. Es- eh, se, se saca de ahí. La línea verde es lo que piensan los analistas y no sabe cancha. Para comenzar a hablar del tema de la cancha, que aquí pusimos la parte, estos los han comprado, pero nada que ver con los bonos largos de Colombia que sí bajaron casi que al 12, de 15 al 12 en 2 o 3 semanas. Porque la idea es, vuelve a importar es la economía y deja de importar la política si hay cambio político. ¿Dónde pongo los test? Pues los pongo, sepa que el banco va a bajar tasas y ahí sí me voy para abajo, igualito que se vio en el 23. Y de nuevo, el 23 era este gobierno, no es que el banco, no es que los inversionistas le quieran hacer la mala pasada, fue igualito. Durante el 23 el mercado se dio cuenta que el Banco de la República ya iba a terminar, iba a frenar y metió toda la curva de test por debajo. ¿Por qué? Porque los bonos vencen en 2 años, en 5 años, en 10 años. Entonces uno dice, pues la tasa de los bonos me tiene que comenzar a pagar menos que el banco porque el banco en 2 años va a estar más abajo. Entonces comienza a anticipar. Y este ejercicio se hizo perfectamente durante todo este gobierno hasta que en algún momento del 24 ni la inflación ni los temas fiscales comenzaron a cuadrar y ahí es que se desarmó todo. Entonces el camino es primero el trade político y es alineémonos con esa línea verde o por debajo de la línea verde y ese trade político es ahorita, es después del 21. Y el resto del camino sí va a ser más moderado, más paso a paso, esperando en qué momento la inflación ya llega a su máximo, que eso hemos tenido discusiones con Carlos, cuál es el máximo de la inflación, junio de pronto, o no, hasta diciembre, porque ese choque se suma con otros choques, no lo sabemos. Pero si el mercado comienza a ver que el máximo de la inflación fue junio y comienza a moderarse, pero mínimo, digamos, más allá de los primeros 6 meses, comienza a pegar mucho menos, el banco no va a llegar más arriba del 12. Hágale todos los bonos debajo del 12 y quédense quietos hasta que la inflación comience a ir al
primer semestre del próximo año comienzo a tratar de ir hacia un año muy, muy bueno para invertir en renta CDTs de muy baja perfil de activo anual. Está muy bien. ¿Cuál es el indicador más clave de riesgo para terminar este capítulo? El riesgo país. Entonces ahí pasamos al otro gráfico y fíjense esta maravilla de cómo funciona esta máquina, porque les decíamos, vea, para nosotros con el cambio político, la fruta fácil, bajita, la fruta fácil de recoger, y esto no es una manzana fácil de recoger que está en el piso, esto es una papaya, esto es una fruta enorme, porque vean cómo se desploma el riesgo país colombiano convergiendo rápidamente hacia el riesgo país surafricano o brasilero, que no hemos llegado ahí, por eso uno sabe que el trade político no está completo todavía, que nos falta. De pronto no nos alineamos con Brasil, pero sí nos podemos alinear con un Sudáfrica que estábamos a nada con ellos, y eso significaría todavía 50 puntos en riesgo país. Entonces, esa parte es todavía la que falta. Si hay cambio político, nos alineamos. Y si nos alineamos, entonces los test se alinean con la tasa del Banco de la República. Si el banco después llega al 15 porque hubo otro choque, pues allá nos vamos. Pero lo importante es que la regla funcione, es que nos alineemos con el Banco de la República. Y este riesgo país demuestra a uno lo que les decíamos del aire. Había mucho aire porque había mucha incertidumbre. Era un aire real, digamos, en el sentido de si llega un mismo gobierno que le cuesta ahorrar y que le cuesta lograr consensos, pues ni modo. Y que al final, pues, si se le dañan los números, no los asume, pues ni modo. Entonces, eso es lo que el mercado celebró, pero le falta un pedazo de celebración en riesgo país. Y bueno, y ahora sí vámonos a terminar este capítulo con un poquito de otros activos para hablar de la cancha. Entonces aquí hay un meme que es de la película, de la película eh, Margin call. Margin Call, ¿sí? Que está buenísima, no sé, que no la haya visto, le recomiendo mucho que la vea. No, no pasa mucho más que no estar en una oficina casi que toda la película, pero con unos actores increíbles y vale la pena ver. En algún momento este man, asumamos que ellos son Goldman Sachs, no tengo ni idea, no piensa que son Goldman Sachs, porque es como una firma líder del sector financiero. Ellos dicen la crisis subprime va a explotar y ya hemos visto amagues de que esto realmente en cualquier día se nos puede ir todo el capital de la compañía, vamos a ser los primeros a vender y vamos a vender una barbaridad porque sabemos que esto no vale. Entonces, eh, el tesorero, que es el que está arriba, eh, se me escapó el nombre de los dos. Jeremy Irons es uno Kevin Spacey. y el otro es Kevin Spacey. Kevin Spacey dice, pero ¿por qué vamos a salir a vender algo que nosotros creemos que no tiene valor? Y el tipo le dice, pues lo vamos a vender a willing buyers, a compradores que quieren comprar. O sea, no es nuestro problema si nosotros tenemos una opinión y los otros no. A ver, esto solamente es un tema porque la pregunta va a ser importante después de lo político, es quién va a comprar a Colombia y obviamente ahí va a importar el entorno global, lo que decíamos, por cuánto termine ganando, si hay cambio político, si no hay cambio político, todo es en reversa, aquí no hay todo lo que decimos multiplicarlo por menos uno. Pero bueno, aquí terminamos con unos gráficos que ustedes ya vieron y es puntualmente como el margen de la cancha del dólar. Entonces fíjense, con el dólar es muy interesante porque nosotros habíamos dicho, vea, la cancha se está eh, manejando entre lo que es el comportamiento de las monedas petroleras, que sigamos ahí en el siguiente slide. Entonces, aquí vamos a seguir respondiendo la pregunta de siempre, ¿no? El trade político. ¿Qué margen hay de valorización con el trade político? Y si es la única variable. Y Alianza ha insistido, y esto es un camello, porque recuerdo en el 22 también, cuando la gente hacía predicciones políticas, no se pueden hacer en el aire. Y o sea, el analista que me diga a dónde piensa que ve el dólar por lo político, que de hecho siempre tiene un impacto solito bastante importante, igual tiene que tener una visión de hacia dónde va el tema global. ¿Qué pasó en el dólar en el 22? Pues se fue para 5.000, pero el dólar global se quedó allá abajo. Entonces terminó el choque y se devolvió. Entonces, por eso Alianza ha insistido, hay dos monedas en el aire, una en choque global dirigido por la inflación, por el petróleo y por el DXY, y hay otra moneda en el aire que es lo político. Y nosotros decíamos, esas dos monedas pueden caer de cuatro formas, ¿no? Sello, sello, cara a cara, o cara, sello, cara. Entonces puede salir lo de adentro bueno, o lo de afuera malo, o ambas buenas, o listo. Entonces, obviamente el riesgo de que el DXY, para hablar puntualmente del tema del dólar,
de que el de XY se vaya a 105, 110, que yo no creo que sea permanente, pero es un choque que igual, pues obviamente es dolorosísimo, hay que incorporarlo en las estrategias de las dos monedas cayendo, ¿no? Entonces cayó lo político, no, entonces el dólar se va para 3.300 y espérese, ¿dónde está la cancha? ¿No? Bueno, no, es que la cancha es que el de XY, y ustedes ven el gráfico de la izquierda, el de XY subió a 105 o subió a 110 y las monedas latinoamericanas ahora ya no se están revaluando, sino que están en cero, pues la moneda no va a ser para abajo. Y esto es un tema bien interesante porque seguramente lo van a usar los de lado y lado. O sea, lo van a usar los, los gobiernistas para decir, vea, hay cambio político, igual el dólar lo echaron para arriba. Y lo van a usar quienes piensen, quienes han escuchado nuestra historia optimista y digan, pero usted no dijo que el dólar era para abajo. Entonces, es un camello analizarlo individualmente. Por eso nosotros hemos insistido, son dos monedas. Nosotros creemos que lo político es muy importante y que puede ser una moneda más pesada que la otra, como obviamente esta semana se dio, pero están moviéndose. Si lo internacional se vuelve demasiado pesado, y es 10% de evaluación a nivel mundial, pues Colombia con dólar a 4.000 va a ser ganador, o con dólar a 4.200 va a ser ganador. Después, cuando se acabe lo de afuera, pues vamos a ir a las metas y eso no va a cambiar. Pero tengan en cuenta eso porque caen dos monedas y la obsesión y tal vez las frases agresivas de es que si ganan hay un montón de plata en Colombia y si no la hay, pues entonces no la hay, vamos a perder un montón de plata, no ayudan mucho. Pero entonces hay que volver a hacer el énfasis a que nosotros vemos dos monedas, desde noviembre vemos las dos monedas volando, la del petróleo y la de lo político, y se van a encontrar. Esto en plata blanca es la línea verde, es la cancha, el techo. ¿Qué pasa si el techo se sube? Pues va a dar mucho margen para subir, y si la línea verde, si el de X ya se sube, pues el Real Brasileño y la Corona Noruega ya no van a ser tan ganadores y también se van a ir para arriba, y entonces el piso de Colombia va a ser más bien 3.500 por lo que dure el choque. Claro, la visión de Alianza es que después el de X es para abajo y después toda la carrera que ustedes conocen. Pero mientras superamos la moneda del choque petrolero, esas son las reglas de la moneda del choque petrolero. No hay nada que hacer. El choque petrolero es inflacionario y el de X lleva para arriba. Y es lo que estamos liderando. Entonces tengan en cuenta eso, es una mamera, porque pues es suficiente pedirle a Dios a Papá Noel en la carta que por favor haya cambio político para tener que ponerle, y además quisiera que no se diera un choque internacional muy fuerte. Ni modo, no hay nada que hacer. Hay que lidiar con las dos y las estrategias van a tener que estar alrededor de las dos. Y yo veo venir eso. Si hay un choque global y no hay optimismo inicial, va a haber un montón de críticas a quienes hemos dicho el tema político va a ser bueno para los activos colombianos. Eh, de pronto y va a ser más duro, digamos, o más criticable los activos que han sido exitosos como el dólar o como las acciones colombianas, porque esas han sido exitosas estos 2 años. Mismo gráfico a la derecha, más enredado, y es el tamaño de la cancha en las acciones colombianas. La cancha colombiana o Colombia hoy en el año, ya está liderando la región, ya le gana a Perú con ese 12% positivo, gracias al tema político. Pero ahora vean el resto de bolsas ya para abajo, ya Brasil está 7% positivo. Entonces, de nuevo, la cancha importa, ¿no? El análisis top-down importa. ¿Dónde está el piso uno, piso 2 y el piso 3? El piso 3 con el cambio político, va a tratar de que los daños sean menores para Colombia, pero no va a evitar, entre más grande sea la magnitud de lo que pase afuera, no los va a evitar. Lo que yo siento es pues que nos va a brindar bastante bien y nos va a dar una oportunidad luego, pero no hay nada que hacer. Son las dos cosas con las que hay que lidiar. Siempre es un permanente que uno siempre está obviamente lidiando con lo de afuera y con lo de adentro. Es decir, repetirlo eh, puede sonar que no tiene mucho valor agregado, pero claro que sí, cuando uno está en un choque petrolero, claro que sí hay que mencionar. Un choque petrolero es otra onda, es otro tema. Uno sabe que esos son muy explosivos y son complejos de manejar. Entonces, tengan en cuenta eso, porque el piso se nos está moviendo. Obviamente faltan todavía un par de semanas para lo político, o sea que todavía pues, lo de afuera puede pasar y restabilizarse. Pero para nosotros, para nuestro análisis del sábado, el día antes de elecciones, nos va a importar mucho dónde está la cancha. Y si se nos ha chiquitado la cancha, si Latinoamérica ya no tiene ganancias para mostrar, o si ya no hay revaluación en las monedas, porque algo pasó afuera muy importante, pues nos va a frenar la cancha y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la misma gráfica, y aquí ya sí termino de hablar yo, y ya podemos hablar de un poquito de cómo va la actualización de los números políticos para Ecopetrol y para Petrobras. Entonces,
nosotros también, como en regla de servilleta, hemos dicho cuál es el trade político. El fácil es que que Ecopetrol se alinee con Petrobras. Petrobras estaba a 19, ya no está a 19, ahora está a 18, porque está sufriendo la caída del petróleo y la caída de las acciones. Que Ecopetrol lo ha aguantado. Digamos, esto fortalece exactamente la tesis nuestra. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Lo que pasa es que, de nuevo, es muy importante donde esté el resto de activos para cuando ya llegue el momento de asimilar cuál es el potencial de Colombia. Y claro, si Petrobras decide bajar más, o que el petróleo baje más, porque se va a 90 por la guerra, hay rumores de que se acaba la guerra, 85, lo que sea, pues Petrobras va a recorrer el camino del potencial que nos estaban regalando originalmente. ¿Quiere decir que Petrobras no es para arriba? Yo creo que sí, Petrobras es para arriba, pero entonces Petrobras puede bajar al 15 o al 14 y quedarse un rato ahí y después reiniciar. Entonces tengan en cuenta que la coyuntura política se está dando con una coyuntura global que aprieta. Citi sacó un documento corrigiendo precios objetivos y saca dos niveles. Dice, sí, si hay cambio político, Ecopetrol 19, si no hay cambio político, Ecopetrol 10, que obviamente refleja lo binario que estamos hablando, ¿no? O se sube 10 o se baja 10. Eh, bueno, no 10, se sube menos, ¿no? Se sube 7 o se baja 10, se sube 6 porque ya ha recorrido parte del camino. Pero en realidad desde que arrancó desde el 10, sí, desde el 10 hasta este último rally, sí, uno podría decir que es 10 para arriba y 10 para abajo todo el camino político, porque ya hemos caminado parte del escenario de triunfo. Pero bueno, el mensaje queda ahí, el mensaje quiero que esté claro, tal vez hoy agregar, y es la cancha sigue, la cancha ha funcionado muy bien. O sea, y la idea de lo político blindando a Colombia ha funcionado muy bien, pero hay ciertos elementos que son muy complicados, muy complejos y de gran impacto a nivel internacional que hay que vigilarlos. Si los canarios en la mina se mueren todos, entonces va a llegar el momento de las elecciones y todo el mundo va a decir, por eso es que estos manes de alianza están diciendo que hay un montón de plata y la plata va a estar acotada por lo que dure la crisis, ¿no? Asumiendo que no es una crisis de 50% y bueno, cualquier cosa que ni idea, eso no hay forma de pronosticarlos, pero nosotros pensamos que son más correcciones moderadas que se pueden manejar. Y listo, ahí acabamos nuestras historias de mercado y nos falta una última historia. De aquí le va a pasar la voz a Richie y a Felipe y posiblemente a Carlos también para que nos cuenten un poco cómo va el tema del cambio político y meterle esa historia adicional, que de nuevo son variables adicionales, como perfiles adicionales o pulir un poco más la figura, no es que sea necesario, pero ayuda mucho si se diera un cambio político con una ventaja importante porque obviamente le da más contundencia, más gobernabilidad, más fortaleza a las instituciones del país, sobre todo frente a un gobierno pues, que ha comenzado a dudar de resultados y cosas de ese estilo. Entonces, si uno quiere un cambio político y quiere que esta moneda valga aún más, entonces hágale fuerza a que sea una ventaja de más de 1 millón de votos, que hay fuentes que le dicen a uno que eso no es un número tan raro, de nuevo con la matemática que hay el día de hoy y podemos calcular. Entonces, bueno, les voto ahí el tema político, a ver ustedes cómo lo ven. Bueno, hola Carlos, hola Felipe, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, Un bien. gusto verlo de nuevo y que nos acompañe aquí. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 como, es el tema político, no se podía perder esta oportunidad de aparecer en el podcast. Bueno, venga, hablamos del resultado del domingo pasado. Pero pues más que el resultado, hablemos de lo que podría pasar el próximo domingo 21 de junio. Vamos a hacer un backtesting de lo que les habíamos dicho a ustedes en este podcast. Y finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues que esto ya lo sabe todo el mundo. Recordemos, Carlos y Felipe, que nosotros hablamos de un escenario pesimista y ese escenario pesimista tenía tres reglas y esas tres reglas no se dio ninguna. Por eso, pues el rally de los mercados que ustedes acabaron de explicar de manera muy clara con Felipe Campos, esa caída del CDS de Colombia, esa caída en la tasa de los TES y ese momento en el precio de las acciones, donde tuvimos un rally impresionante, principalmente entre lunes y martes. Entonces, Felipe Cuadros funcionó su dibujito, lo felicito. Entonces, ninguna de estas tres reglas se dio, ni Cepeda ganó la primera vuelta, ni sacó 10 millones de votos. Y a pesar de que estuvo en el rango de 9 a 10, Abelardo no obtuvo menos de 7. Entonces, pues este escenario pesimista no sé yo. Recuerdo, ¿cierto, Felipe? Que eso le habíamos dado 10% de probabilidad, creo. Sí, sí, En- señor, muy bajita. es- entonces, pues ello, era una probabilidad muy bajita, y no sé yo. Vamos al escenario neutral que pensaba Alianza.
El escenario neutral que pensaba Alianza era un escenario en el que sea un cumplimiento parcial de lo que estimábamos. Cepeda obtuvo entre 9 y 10 millones de votos y Paloma o Abelardo estaban en más de 7. Acá lo sorprendente es que Abelardo tuvo más de 7, pero lo que sí fue sorpresa es que obtuvo más de 10 y ganó la primera vuelta. Eso pues no estaba en la cabeza de muchos. Creo que eso es una sorpresa y por eso el impacto sobre los mercados. La segunda regla pues no se vio porque Cepeda pues no estuvo entre 8 y 9 y Abelardo no obtuvo menos de 7, pero digámoslo así, estamos Felipe y Carlos en la mitad del escenario neutral con base en lo que se dio el pasado domingo. Entonces pues acá carita feliz a nuestra proyección porque a este escenario le damos probabilidad del 50% si no estoy mal. Vamos al escenario positivo. Nosotros teníamos un sesgo del escenario positivo del 40%. ¿Se acuerdan, Carlos y Felipe? A pesar de que por ahí algunos comentarios en redes sociales nos decían que éramos buenos analistas económicos, pero no éramos buenos proyectando temas políticos y lo siento, sí, sí somos buenos, de acuerdo con estos números. Entonces, en ese escenario, pues no sea el escenario, la regla uno, Cepeda no obtuvo menos de 8 millones de votos, pero sí pasó la 2. Y es que Cepeda quedó de segundo. Eso era una sorpresa. Nosotros lo decíamos acá, podría pasar y se dio, que combinado con el escenario 3, que es un Abelardo con más de 7 millones de votos, pues generó optimismo en el mercado. Paloma más Abelardo superior a 13 millones de votos. Si quiere, recuérdeme, Felipe, la suma de ellos dos no alcanzó a estar en 13, pero sí creo alcanzó a ubicarse entre 11 En y 12. 12, Más o ¿cierto? menos alrededor del 12%. Sí, 12 millones Ok, de votos. Sí, señor. ok. Si hubiese estado por arriba de 13, Felipe el Rally hubiese sido más fuerte. Pero pues acá sacamos pecho porque se dio parte del escenario optimista, donde teníamos probabilidad del 40%, y parte del escenario neutral, donde tenemos probabilidad del 50%. Entonces, pues los felicito muchachos porque hemos aprendido a ser buenos analistas políticos. No tanto por hablar de política, sino por fijarnos en los números, que es nuestra tarea. Pues acá no hablamos bien o mal de fulano o sutano, pero sí nos ceñimos a los números y a la rigurosidad matemática. Pasemos un poco y acá damos el debate de qué podría pasar el domingo 21 de junio. Mire que el tiempo se pasa rapidísimo, ya pasó una semana. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que pues la victoria de Abelardo pues fue rotunda y ya pues las plataformas de apuestas como Polymarket y Calci pues le dan una probabilidad cercana al 80%, Carlos y Felipe. Tal vez ahí le pregunto a Carlos. ¿Qué tanta credibilidad tendría ese 80% en Polymarket y Calci teniendo en cuenta ese tipo de encuestas previas, por ejemplo, a las elecciones de Trump en Estados Unidos o a la elección de Cast en Chile? Entonces, Carlos, ¿qué tanto le creemos a ese 80%? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sobre esto se ha dado un debate amplio, extendido a lo largo del mundo, porque pues digamos que las apuestas cambian de una manera significativa las probabilidades, o eso se ha venido observando en casos externos, e incluso en Colombia pues vimos unos cambios muy significativos en magnitud entre lo que pasaba con Paloma y el mismo Abelardo, ¿no? Pero lo que sí digamos, uno de los apuntes que hemos observado y que me parece muy válido es el hecho que en la medida en que pues las apuestas aumentan en magnitud, digamos el volumen se vuelve mucho mayor, ya estamos hablando en el caso de Polymarket de cerca de 36 millones de dólares, pues para las partes interesadas, que este es el temor que genera en algunas personas, para modificar precisamente esas probabilidades o las expectativas se hace mucho más difícil, ¿no? Entonces ellos deben priorizar, digo, estos agentes interesados o las campañas mismas deben priorizar esos recursos en otro tipo de gastos, ¿no? De esa manera, pues lo que parece, si bien aquí no estamos viendo una intención de voto, lo cierto es que la probabilidad actualmente, pues, apunta a que es muy posible que eso se presente más en consideración a lo que se ha visto en las encuestas. Ahora, ¿qué es
absolutamente certero, no, no lo es. Vimos en el caso peruano que el contendor de la candidata Keiko Fujimori no se esperaba que fuera el representante de la izquierda, y eso pues contrastó con la expectativa que había en Polymarket. En Polymarket se descontaba que iba a ser otro candidato de derecha y al final pues se coló el candidato de la izquierda. Entonces no es algo certero, pero dado el volumen que estamos observando, pues sí pareciera que apunta a lo que también están mostrando ya las encuestas. Así es. Dado que empieza el mundial, pues uno no gana el partido hasta el último minuto, ¿no? Es decir, Así acá es. pareciera que estamos ganando el partido, pero faltan 2 minutos, 2 semanas. Esperamos pues que no nos metan gol. Bueno, venga, le cuento cuál es nuestra proyección, Carlos y Felipe, del tema de la segunda vuelta, haciendo cuentas, no del endoso de los votos, porque los votos no son endosables, sino más de lo que diría el sentido común con respecto hacia dónde se moverían las preferencias políticas. Entonces, este cuadro muy bueno que hizo, esto lo hizo creo que Felipe Campos el domingo, el día de la primera vuelta a las 8 de la noche, cuando estamos hablando entre todos. Pues ahí está, Carlos, el resultado de la primera vuelta. En la parte superior izquierda ahí aparecen los 23,6. No es el número final, que ya esta semana creo que la registraduría ya dio el 100%, pero eso está en 99,9. Y el ejercicio que hicimos, que es más el que se ve hacia la derecha, es ver en un escenario, digámoslo así, moderado, hacia dónde serían los votos de los otros candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Donde esto podría ser sujeto de críticas, bienvenidas las críticas, pero pues esta es nuestra opinión dado pues el sentido común, ¿listo? Lo primero que ustedes ven pues es que el 100% de los Abelardos, pues lo más obvio es que se mantengan con Abelardo, que son los 10,4 millones de votos. Así como Cepeda, por lo menos, pues van a votar 9,7 millones de personas por Cepeda. Digámoslo así, esa es la realidad tosuda. Ahora, en cuanto a Paloma, que obtuvo 1.600.000 votos, el ejercicio que hicimos Carlos y Felipe es que suponemos que el 50% de los votos se van para Abelardo, 800.000 votos. Bueno, y que un porcentaje equivalente al 20% se va para Cepeda. ¿Por qué? Porque seguramente eran votantes más cercanos pues, a las posiciones de Juan Daniel Oviedo. Recuerden que en esa gran consulta el segundo y el tercer lugar fueron candidatos de centro. Juan Daniel Oviedo fue el segundo y el tercero, si no estoy mal, fue Juan Manuel Galán. Entonces, ahí hacemos el ejercicio que 300.000 personas pues irían a votar por Cepeda. En cuanto a Sergio Fajardo, Carlos, es poco probable que un votante de Sergio Fajardo, que obtuvo un número relevante de votos, para nosotros fue una sorpresa. ¿Se acuerdan que Carlos, nosotros no le dábamos más de 500.000 votos y obtuvo el doble, 1 millón de votos? La probabilidad de que votos de Fajardo se vaya a Belardo es bajita. Nosotros movemos acá 10%, que son 100.000 votos, y le damos 50% de los votos a Cepeda, que es un número también relevante. ¿Listo? Esos son 500.000 votos. Claudia López, pues tuvo una votación muy bajita. Eso sí estuvo tal como lo esperábamos. Carlos, ¿se acuerda? Que estuviese por debajo de los 500.000, obtuvo 225.000 votos. Ningún voto de Claudia se iría para Abelardo, a pesar de que Carlos esta semana, creo que el candidato vicepresidencial de Claudia López dijo que iba a apoyar a Abelardo. Entonces ya por lo Leonardo menos Huertas, así es. por lo menos va el voto de él y de la señora, digamos. Entonces nosotros fuimos ácidos, le pusimos 0% y pusimos que 50% de los votos de Claudia se iban para Cepeda, que son 100.000. Santiago Botero tuvo que es el candidato del lema del Balín, que tuvo precisamente un escándalo mediático un día antes de elecciones allá en Cartagena, sorprendió muy cerquita a Claudia, 200.000 votos. Esos 200.000 votos, sí, en un 100% se los trasladamos a Belardo por un tema pues, de sentido común, así como los de Miguel Uribe, que fueron 22.000 votos. Mauricio Liscano pues tuvo una votación muy bajita y buena parte de esos votos, casi la mitad, pues se los damos a Cepeda. Y en este escenario, Carlos y Felipe, lo importante es que gana Abelardo de la Espriella y gana por una ventaja de 850.000 votos.
que uno podría considerar como un escenario moderado. Ahora usted me va a mostrar, Carlos, un escenario ácido que usted construyó y vamos a mostrar también unas firmas que hicieron otro tipo de escenarios. Pero acá lo importante, primer mensaje, y lo muestra la encuesta o la plataforma que acabamos de ver antes, la de Polymarket y la de Calci, ganaría Abelardo con una ventaja cercana a los 4 puntos y 850.000. Yo estoy de acuerdo con Felipe Campos en que es clave la diferencia. El mercado le diría bien, pues que él gane, y creo que parte de ese resultado ya está descontado en un 80%, pero si gana con una diferencia superior a 1 millón de votos, podríamos tener un rally un poquito más fuerte. Bueno, quedan 2 semanas. Carlos, si quiere, cuénteme en su escenario ácido, que es el siguiente, porque uno dice, no, no le creo, yo creo que va más gente a votar por Cepeda. Entonces, dígame cómo queda ese escenario ácido en términos de diferencia, en términos de ganador, Carlos. Bueno, Ricardo, como bien menciona, el escenario que están viendo a continuación es un escenario estresado en donde básicamente estamos asumiendo una mayor transferencia de los candidatos más cercanos al centro del espectro político, con el fin de ver qué tanta ventaja podría tener Abelardo de las Priella, además de imponerle un leve castigo a la transferencia que le llegaría a Abelardo en particular de los votantes de Miguel Uribe Londoño y de Santiago Botero. Ya no le asignamos como anteriormente el 100%, sino un 80%. Y en ese sentido, pues estresamos la cosa y le otorgamos un 80%, ya no un 50% de votantes de Claudia López llegando a las huestes de Iván Cepeda y por su parte un leve sesgo también de los votantes de Sergio Fajardo y Mauricio Liscano hacia Cepeda, en particular el 60%. Y en ese caso, digamos, lo importante es que la ventaja se bordearía los 635.000 votos, que por demás es muy similar a la que observamos en la primera vuelta, ¿no? Entonces, a partir de este escenario, lo que uno observa, pues, es que a pesar de, con los votos ya observados, a pesar de que se estrese dicho escenario, pues, lo cierto es que la candidatura de Iván Cepeda, pues, enfrenta unos retos mayúsculos para quedarse con la presidencia. De ahí que se esté hablando ya no de lo que ya observamos, de ese éxito, eventual éxito que pueda tener atrayendo al centro, sino yendo ya a los abstencionistas, ¿no? Nosotros tengamos en cuenta que proyectamos que podemos estar hablando en una segunda vuelta de cerca de 25 millones de votos, es decir, 1.4, 1.5 millones de votos de votantes adicionales y en ese sentido para emparejar las cargas, es decir, para que ya no exista esa brecha de 650.000 votos, tendría que quedarse la candidatura de Iván Cepeda con cerca del 70% de esos abstencionistas. Y eso es un reto, como ya mencionaba, mayúsculo en la medida en que otras firmas, en particular la de Atlas Intel, la de Atlas Intel, pues apunta a que esa transferencia ya con encuestas, pues sería muy diferente a la que estamos mostrando en este escenario estresado e incluso con el escenario base que usted ya nos mostraba. Sí, sí, usted da clave en un número, Carlos, que es el número de votantes estimados para la segunda vuelta. Porque en esta primera vuelta me ganó el pulso Felipe Cuadros. Ahí le da un número cerquita a 24. Y yo le decía hace como 2 semanas, no, bajemos ese número a 23. ¿Se acuerda, Felipe? Pero estuvo más cerca a su número de 24, entonces lo felicito. Tal vez la tasa de participación ha sido la más alta. Es decir, la probabilidad de que se incremente el número de votantes es menor. Y probablemente algunos votantes decepcionados de Paloma probablemente no voten. Yo creo que la diferencia esta vez, pero lo vamos a ver en 2 semanas, no va a ser muy alta entre el número de votantes de primera y segunda vuelta. El número que usted da, Carlos, es el que hace sentido por la tendencia que hemos tenido en Colombia, un número de 25 millones, pero yo me atrevería a pronosticar que no, que va a ser un número tal vez más cercano al de la primera vuelta, tal vez entre 24 y 24.5. Pero lo importante es ver los ejercicios porque dicen, bueno, Alianza no tiene la verdad revelada, que dicen otros ejercicios y lo va a mostrar 2 ejercicios. Entonces, si quiere, pasemos a la siguiente. Y acá Felipe Cuadros me comenta
Sé que Atlas Inter hizo un ejercicio esta semana también de transferencia, es decir, Alianza hace uno, Atlas Inter, que pues es experto en este tema, hace otro, que incluso el escenario de Carlos es ácido. El escenario del cual yo hablé al principio era moderado. Este escenario de Atlas Inter, Carlos, es más optimista que el moderado, es decir, el primero que ácido y el suyo que haría súper ácido. Entonces uno queda también tranquilo con este ejercicio de Atlas. Si quiere, cuéntame, Felipe, las dos o tres principales conclusiones de ese ejercicio de Atlas. Y luego usted me cuenta también el de una persona que gerenciaba Guarumo, que hizo un ejercicio parecido. Entonces, dale, Felipe. Sí, sí, señor. Bueno, aquí simplemente lo que nos parece muy interesante del ejercicio de Atlas Intel es que uno ya empieza a ver, digamos, ciertas tendencias sobre cómo podrían transferirse esos votos a partir de las encuestas, ¿sí? Entonces es a partir del dato primario. Pues por supuesto esto no es una caracterización exactamente poblacional, pero uno sí puede inferir que a partir de lo que están respondiendo, este ejercicio, digamos, cuenta con esa microfundamentación que podría complementar nuestros análisis anteriores. Entonces, le voy a decir cuatro en vez de tres. La primera es sobre cómo van a votar los votantes propios. Es decir, si los votos de Abelardo son leales y si los votos de Cepeda son leales. Y aquí hay una primera diferencia. Y esa primera diferencia es que en porcentaje, los votantes de Abelardo son mucho más leales que los de Cepeda. Se estima, según la encuesta de Actas Intel, que aproximadamente un 6% de los votantes de Cepeda no están seguros si van a votar por él en segunda vuelta. Entonces pareciera que en primera vuelta fue un voto en contra o un voto más útil. Con respecto a Paloma Valencia es donde empieza a fundamentarse la principal ventaja de Abelardo y es que con ese aproximadamente 1.600.000 de votos que obtuvo pues Paloma Valencia en la primera vuelta, más o menos estima Actas Intel con su encuesta pues directa que el 76% de los votantes de Paloma se irían por Abelardo y apenas un 4.4% por Cepeda. Entonces digamos que eso es un primer mensaje aquí que digamos le da una prueba de robustez a lo que hicimos anteriormente. Luego nos está hablando de Sergio Fajardo. Y en Sergio Fajardo lo que estamos viendo es que el centro está fragmentado, el centro, digamos, no se ha recuperado del duro golpe de la primera vuelta, no saben por quién votar y hay un porcentaje muy alto, que es el 43% de los votantes de Fajardo que sin duda votarían en blanco. Se estima que aproximadamente una cuarta parte, un 24% de los votos de Fajardo se irían por Iván Cepeda y un 20% aproximadamente, 19% por Abelardo y hay un 10% ahí que todavía no está muy seguro de si por uno o por el otro. Y en cuanto a los otros candidatos, que es ya la cuarta conclusión, lo que se puede ver es que los que votaron por Botero, los que votaron por Claudia, los que votaron por todos los demás que no son Fajardo, Paloma y por supuesto Abelardo y Cepeda, el 53% estaría votando por Abelardo y apenas un 32% por Cepeda. Y esto, en conjunto con con los que votaron en blanco, los que votan en nulo y con los que no votaron incluso, pues le estaría dando a Atlas Intel una intención de voto para segunda vuelta de aproximadamente 50% para Abelardo y cerca de 43% para Cepeda. Entonces, digamos que aquí pues la lectura es que la derecha está consolidando mejor el voto de Paloma y otros candidatos, el centro, que parece ser como el público objetivo de los dos candidatos, a ver cómo logran raspar ahí votos, está muy disperso y además hay una alta fuga hacia el voto en blanco. Y aquí pues Cepeda, digamos, tiene una desventaja que está compensada parcialmente por los que votan en blanco en la primera vuelta y por una parte muy pequeña del centro político. Entonces, digamos, Sí. eso es lo que uno puede deducir de este ejercicio que hizo Atlas Intel. Sí, ¿saben qué me llama la atención, Felipe? Pues primero que nuestro escenario queda más ácido que el de Atlas, pero me sorprenden los votos en blanco, que es lo que aparece en la parte inferior izquierda. Lo que le entiendo ahí es que de los que votaron en blanco, si pudiesen votar en la segunda vuelta, ninguno votaría por Abelardo y el 72% votaría por Cepeda, Así es. ¿cierto? Sí, señor. Muy alto, eso me sorprende. Pero a pesar de eso, que es una sorpresa, Abelardo le gana a Cepeda por casi 8 puntos, que esa es la Sí. principal conclusión. No, me sorprende eso del voto en blanco, porque pues esa es la estrategia de campaña que está moviendo el progresismo de tratar de capturar nuevos votantes, ¿sí? Pero pues que lo que muestra este numerito es que esa campaña de 3 semanas, que le quedan dos,
es un éxito. Si usted logra convencer al 72% de los que votaron en blanco que voten por Cepeda, pues es muy bueno. Pero eso no da para que le gane a Belardo. ¿Listo? Sí. Cuénteme qué dice la persona que trabajó en Guarumo, Felipe, que hizo Bueno, también un trabaja, ejercicio sigue parecido. trabajando, Ah, es bueno, el que trabaja en fundador. Guarumo. Sí, Listo. él fue secretario de presidencia de Iván Duque, Víctor Ah, Muñoz. bueno, es importante ese disclaimer. Bueno, ¿y qué dice Sí. Víctor Muñoz de Guarumo entonces? Bueno, aquí este ejercicio me parece súper interesante porque empata con dos cosas. Con lo primero que empata es con un argumento que le escuchamos tal vez por primera vez a JP Morgan, a su equipo económico de investigación que publicó un View antes de la primera vuelta, en el que decía que a medida que aumente la participación electoral en Colombia, es decir, que pase del 58 mal contado que fue sobre el censo electoral, claro, que fue en la primera vuelta a segunda vuelta, se aumenta de ese 58 a un 60, a un 62, a un 65, por dar un caso extremo. JP Morgan decía, eso va sobre todo a ayudar a Iván Cepeda. Pero lo que hace Víctor Muñoz nos muestra que a pesar de que es, o sea, aquí lo que está intentando simular en tres escenarios es cómo aumenta o cómo sería el resultado si aumenta la participación electoral. El escenario uno es, digamos, el más parecido al de la primera vuelta. Y aquí, digamos, los números que le dan a Víctor Muñoz es que Abelardo tendría un margen de diferencia, es decir, quedaría de primero, pero en diferencia con Cepeda tendría un margen de 1,3 millones de votos. Aquí Abelardo tendría 12,4 y Cepeda 11,1 con un voto en blanco cercano a 1 millón de votos. Aquí tendríamos una participación electoral cercana al 59,1%, que es más o menos parecido a lo de primera vuelta. Pero aquí empieza, digamos, a estresar ese escenario. Y lo hace sumándole votos a Cepeda, más de 1 millón de votos en el Pacífico y en el Caribe, con un sesgo, digamos, que favorecería a Iván Cepeda. Y aquí en este caso es que digamos que el margen de Abelardo se reduce, pasaría de ese 1,3 millones a más o menos 1 millón mal contados. Y en el escenario 3 es donde además o sea, donde le estaría sumando más votos, sigue siendo el Pacífico y el Caribe, pero serían 2 millones de votos. Entonces ahí pasaría de una participación electoral del 59% a más o menos el 64%. Aquí, si uno ve, también el margen se reduce, pero sigue ganando Abelardo. Entonces, también eso lo que nos está mostrando es que a medida que aumentaría la participación electoral, la carrera o la contienda se vuelve mucho más apretada. Entonces, digamos que eso va a ser una variable que va a ser importante monitorear y es si realmente se dan esos 1,5 millones, si se dan más o se dan menos. Entonces, aquí como que el mensaje que empata con el de JP Morgan es que si aumenta la participación, podría haberse un poco más favorecido Cepeda, pero incluso así seguiría ganando Abelardo. Entonces, digamos que eso es Ok. lo que mostraría Víctor Muñoz. Buenísimo, Felipe. Es decir, menos mal, la segunda vuelta es 3 semanas después de la primera vuelta, porque si fuese más ampliada, probablemente Cepeda se vería más beneficiado. Esa es la conclusión, ¿cierto? Y a pesar de que si amplían ese número de votantes, Abelardo sigue manteniendo la ventaja. Le creo al escenario azul y al escenario amarillo o anaranjado. No le creo al escenario rojo, Felipe, porque eso implica que votarían casi 26 millones de personas. No, Sí. no, no veo ese número en la segunda vuelta. Yo creo que vamos a estar entre el número que dijo Carlos y el número de la primera vuelta, que el escenario que acaba de hablar Carlos es más como el escenario 2. Y lo importante, que ahí retomo otra vez lo que dijo Felipe Campos, miren que en el escenario uno y 2 la ventaja se acerca al millón o la supera. Eso lo leería muy bien el mercado, que esa diferencia supera el millón. Si no estoy mal, Felipe, la diferencia en su momento entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que en paz descanse, fue de menos de un millón. Si no estoy mal, fueron como Sí, entre fue muy, 700.000, 800.000 votos, ¿no? sí, ¿Cierto? algo así, fueron como 500 o 600 mil. No lo tengo Ok. muy claro en este momento, pero fue muy apretado. O Fue sea, fue una apretar. elección súper Listo. apretada. Bueno, esto lo veremos en 2 semanas. El tiempo pasa rapidísimo. En 8 días vamos a hablar de impactos o la economía y hablemos en 8 días del programa económico de Abelardo. ¿Listo? Desde el punto de vista más de visión.
pues porque esto no creo que cambie mucho de acá a 8 días. Bueno, dejemos estos temas que no son aburridos, son temas técnicos importantes, políticos y económicos, pero pasemos al ocio, aprovechando que viene el Mundial. Felipe Cuadros está llenando el álbum, ¿ya lo llenó? No, no, señor, ¿No? no. Ok. Y Carlos, no, su hijo está todavía muy chiquito, todavía no llena álbum del No, pero lo Mundial. estoy llenando yo, Ricardo. Ah, Me bueno. faltan 50. 50, bueno, Nos a vamos mí, bien. sí, a nosotros nos faltan 80, pero bueno, vamos a ver. Listo, entonces entremos al ocio. ¿Qué nos recomiendan de ocio que va a estar Bueno, bien movido las siguientes 5 semanas? Acá vamos a tener material listo. de ocio, No, por vamos obvio. a tener mucho. Antes una anotación. La próxima semana en materia de crecimiento, o más bien no de crecimiento económico, sino del calendario económico, vamos a tener un dato importante que es el de inflación en los Estados Unidos, en particular la inflación de mayo, que puede bordear de acuerdo a estimaciones de la Reserva Federal de Cleveland cerca del 4,2%. Entonces, pues por supuesto, se ve una presión alcista, pero que habrá que ver si sorprende o no a los analistas de mercado en este país y por supuesto luego de lo que ocurrió pues el viernes con empleo pues veremos si tiene un impacto de igual manera importante sobre el mercado. También vamos a tener al cierre de la semana la inflación de Brasil, a la que también debemos estar monitoreando. Y pues en el frente local, además de todo lo que se está moviendo en el frente político, pues las habituales subastas de TCOs y en pesos, de los títulos en pesos para el miércoles. Y ya ahora sí, adentrándonos al ocio, pues lo que muchos esperamos cada 4 años y es el inicio del Mundial de Fútbol, en particular con el partido inaugural de México con Sudáfrica. Y aquí pues va a haber diversión para los futboleros y para las que no son tantos, pero que no son indiferentes a este magno evento. En mi opinión, vamos a tener partidos muy importantes la otra semana, tal vez entre los más interesantes el Brasil-Marruecos del 13 de junio, también uno clave en el grupo conformado por Alemania, Curazao y ahí sí el partido clave de Costa de Marfil y Ecuador. Entonces, bueno, le damos inicio a esta temporada tan interesante para nosotros los futboleros. Y ya por último, pues les dejamos como es habitual la recomendación de Fabián Mojica, que hoy nos trae pues otra de sus interesantes sugerencias. Adelante, Ricardo. Adelante, Listo. Fabián. Sí, un saludo, Carlos, Ricardo y Felipe, y por supuesto también a la audiencia pendiente de estas recomendaciones. Como siempre, de la cartelera más reciente, una película del género del terror que este año ya ha dado un par de joyas en lo que vamos. Backrooms, dirigida por Kane Parson, de apenas 20 años, se convierte en el director más joven en estrenar una película en el top 1 de la taquilla estadounidense. Y pues para contar un poco sobre la trama, la historia se centra en Clark, un arquitecto frustrado que ahora dirige una decadente tienda de muebles que atraviesa una crisis personal. Y pues todo cambia cuando descubre un acceso oculto hacia un laberinto infinito de oficinas, pasillos y habitaciones que no se encontraban antes dentro de la estructura y pues que inquieta porque parece imitar espacios reales sin guardar ninguna lógica. Y a esto se le suma el suspenso de lo que pues, se pueda encontrar en este espacio desconocido. Está coprotagonizada por Chiwetel Ejiofor de la película 12 años de esclavitud y Renate Reinsby de Sentimental Value, otras dos películas también recomendadísimas y pues ya Backroom se promete convertirse en otra de las joyas de este género para lo que vamos del año. Perfecto, Buenísimo. Fabián. Sí, Perfecto, buenísimo. perfecto. Bueno, Carlos, Felipe y Felipe Campos, que nos acompañó al inicio, muchas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en 8 días. En unos minutos sale la inflación. Entonces ya cuando vean esto, pues ya todos van a saber cuál es el dato, a ver si estamos o no cerquita al 6, ¿cierto, Carlos? Así es, Ricardo. Y gracias por seguirnos y por vernos todos los sábados, domingos o el lunes cuando inicia su jornada laboral. Nos vemos en 8 días. Que estén bien. Vale, que estén Hasta bien. luego, que esté Chao. bien.
Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.